Buenos días, mi nombre es Adán de Jesús Torres Tirado. Curso actualmente la carrera de Ingeniería en Procesos Industriales en la Facultad de Ingeniería Culiacán, en la Universidad Autónoma de Sinaloa. En esta ocasión expondré una práctica enfocada al variador de velocidad de la materia del Laboratorio de Control de Máquinas Eléctricas a cargo del profesor García Irigoyen Mario Jaime. Hablando del contenido, este se dividirá en 4 partes. La primera parte consta de hablar de la introducción, de los objetivos, material y equipo, marco teórico. Posteriormente el apartado de desarrollo, donde se divide en 2 partes: actividades antes de clase que pide la práctica y hablar de la configuración de parámetros, conexiones en Profical, pruebas y resultados en físico, tanto del Synamics como del TECO. Finalmente la conclusión y referencia. Introducción. Es bien sabido que en diversos accionamientos industriales se requiere de funciones que deben ser aplicadas a los motores eléctricos para optimizar los procesos industriales. Esas principales funciones de control eléctrico de motores constituyen el arranque, la detención, la protección, inversión de giro, frenado, la regulación o control de velocidad, etc. La mayoría de estas funciones ya se han trabajado, pero en esta ocasión se trabajará con variadores de velocidad para regular precisamente la velocidad. Los motores eléctricos juegan un papel muy importante en la actualidad. Son la base de muchos negocios y fundamentales en nuestra vida diaria, ya que controlan básicamente todo lo que necesitamos en nuestro trabajo y actividades de ocio. Todos estos motores funcionan con electricidad y necesitan una cantidad determinada de energía eléctrica para poder realizar su trabajo de proporcionar par y velocidad. La velocidad de un motor debería coincidir exactamente con la que exige el proceso en cuestión y usar solo la energía necesaria. Entonces, el variador de frecuencia regula la velocidad de motores eléctricos para que la electricidad que llega al motor se ajuste a la demanda real de la aplicación, reduciendo el consumo energético del motor entre un 20 y un 70%. Entonces, esta práctica tiene la finalidad de programar y configurar el variador de velocidad comercial del que se dispone en el laboratorio de control de máquinas eléctricas a partir de la lectura y comprensión del manual de usuario del mismo y emulando una aplicación real. Objetivos. Se tienen algunos objetivos principales, como hacer un programa para un variador de velocidad de acuerdo a lo solicitado, realizar el montaje propuesto para esta práctica y realizar pruebas y toma de resultados. Dentro de todo el material y equipo que se utiliza, por mencionar algunos, se necesitan contactores y contactos auxiliares, normalmente cerrados y normalmente abiertos, el variador de velocidad Synamics y el variador de velocidad TECO, un potenciómetro externo, pulsador normalmente abierto y normalmente cerrado, igualmente motor trifásico, tacómetro, amperímetro de gancho, etc. Marco teórico. ¿Qué es el variador de velocidad? Es un regulador industrial que se encuentra entre la alimentación energética y el motor. La energía a la red pasa por el variador y regula la energía antes de que ésta llegue al motor para luego ajustar la frecuencia y la tensión en función de los requisitos del procedimiento. Los variadores reducen la potencia de salida de una aplicación como una bomba o un ventilador mediante el control de velocidad del motor, garantizando que no funcione a una velocidad superior a la necesidad. Variador de velocidad o variador de frecuencia. Bueno, el variador de frecuencia también es conocido como convertidor de frecuencia de corriente alterna, convertidor de velocidad variable, variador de velocidad, VSD, VFC o VFD por sus siglas en inglés, o simplemente variador o convertidor. A menudo hay confusiones sobre la diferencia entre variador de velocidad y variador de frecuencia o convertidor de frecuencia. Si tomamos como referencia las siglas más ampliamente usadas a nivel internacional, VFD significa Variable Frequency Drive, y lo traducimos literalmente, no nos conduciría a accionamiento de frecuencia variable. Sin embargo, los términos más utilizados actualmente en nuestro país son convertidor de frecuencia y variador de frecuencia. Desarrollo. Primero hablaremos sobre las actividades antes de clase, un punto importante que pide la práctica para investigar algunos puntos importantes sobre los variadores de frecuencia. Por ejemplo, primero se pide consultar aplicaciones de los variadores de velocidad en la industria. Por ejemplo, en compresores y soplantes existen variadores de frecuencia con control directo de par que reaccionan rápidamente para descargar diferencias de presión, desde demandas de pares altos al arrancar hasta el uso continuo. Grúas. Sea cual sea la aplicación de la grúa, son
Con variadores de frecuencia y PLC se ayuda a que éstas muevan las caras de forma rápida y segura. Cabrestantes. Hay variadores de frecuencias que ayudan a construir cabrestantes reduciendo su desgaste y el de las cuerdas, además de que eliminan la necesidad de encoders de motor o células de carga, por lo que se reduce pues, el número de componentes y el mantenimiento. Bombeo de agua y solar. El uso de variadores de frecuencia para aplicaciones de bombeo de agua proporciona un ahorro energético entre un 20% y un 60%, así como una considerable reducción de costos de mantenimiento. Existen variadores de frecuencia para bombas solares, haciendo que esa funcionalidad sea ecológica y manifestando una larga vida útil y bajos costos de mantenimiento. Torres de refrigeración. Tanto en el sector de energía como el de metales o el de alimentación y bebidas, existen sistemas de equipos de accionamiento directo, los cuales incluyen el variador de frecuencia, solucionando las necesidades de refrigeración industrial. Atmósferas potencialmente explosivas. En muchos sectores industriales puede generarse una atmósfera potencialmente explosiva en algún punto de esos procesos. Esto se puede evitar con el uso de variadores de frecuencia. También se pide explicar las ventajas del uso de variadores de velocidad. Para las empresas industriales, los controladores de frecuencia ofrecen claros ahorros de consumo de energía, eliminación de componentes de accionamiento mecánico de altos precios, extensión de la vida útil de motores eléctricos, reducción en el nivel de alteraciones en las líneas de energía, evitar daños a motores durante cortos súbitos de energía, reducción de riesgo, daños en el motor durante el encendido y apagado. Sin embargo, pues estas ventajas dependen de un correcto uso. Por eso, pues es importante conocer las medidas adecuadas al momento de implementarlo en el sitio de trabajo. Y algunas de las prácticas que se pueden emplear para realmente aprovechar las ventajas del variador de frecuencia son las siguientes. Conocer la documentación del fabricante del variador, establecer protocolos seguros en el lugar de trabajo, asignar un espacio específico para el variador en la operación completa, seleccionar el variador adecuado para las tareas a cubrir, entre otras que se pueden ver aquí. Finalmente, pues la correcta capacitación al personal del sitio de trabajo pues es vital para aprovechar las ventajas del variador. La mayoría de los fabricantes más destacados en el mercado suelen ofrecer diversos recursos o información especializada. También se piden que busquemos las características del variador de frecuencia, del Synamics y Teco N3. Para saber estos datos, pues solo es necesario identificar una hoja que viene incorporada al variador. En esta pues vienen todas las características o términos bajo los cuales el dispositivo trabaja. Primeramente se muestran los del Synamics V20, donde se tiene que de características de entrada se tiene un voltaje de alimentación de 200 a 240 volts, corriente de línea máxima de 10 amperes y una frecuencia de 50 entre 60 Hz. Entre las características de salida se tiene un voltaje de alimentación de 0 hasta el valor del voltaje de entrada, una corriente de línea máxima de 4.2 amperes y una potencia de 1 caballo de fuerza. También se pide que indiquemos las funciones de las teclas de operación y su configuración. El Synamics pues tiene 6 botones, los cuales se ven a simple vista. El botón rojo con un círculo nos permite detener el convertidor y por ende el motor si es que está encendido. El botón verde con una línea y tiene la capacidad de arrancar el convertidor que permite que el motor encienda. Cabe mencionar que se tiene que configurar un parámetro que permita eso, ya que también se puede hacer de forma externa con otro pulsador. Ya más adelante se verá un poco de ello. La tecla M nos da la capacidad de entrar al menú, a los parámetros y de esta forma pues poder darles una configuración. Y el botón de OK nos permite cambiar o seleccionar los valores deseados. Los botones con flechas en dirección de arriba y abajo nos permitirán un desplazamiento en el menú y en los valores disponibles de cada parámetro. También se pide que describa la función de las terminales del dispositivo. En este caso, pues algunas de las terminales del Synamics que más nos interesa para esta práctica son los bornes de la red por donde se alimenta el variador y los llamados bornes de usuario. En los bornes de usuario podemos encontrar terminales para entradas analógicas y para entradas digitales, una salida analógica y 5 salidas digitales. Además, pues cuenta con una fuente de 24 voltios con una terminal de potencial de 0 voltios. De igual forma, tiene una fuente de 10 voltios con respectiva terminal de potencial de 0 voltios. También se pide el diagrama eléctrico. Esto de igual forma nos lo proporciona su manual.
Por describirlo un poco, cuenta con un apartado llamado circuito principal donde se le suministra la alimentación que necesita para funcionar, ya sea baja o alta tensión, y además tiene las terminales donde se conecta al motor trifásico. En la parte del circuito de control podemos destacar que se pueden configurar sus entradas digitales ya sea en NPN o PNP. En este caso la configuración que manejamos es en PNP. También se puede ver un apartado de entradas analógicas en el cual se conecta el potenciómetro que nos permite variar la frecuencia. Ahora las características del variador de frecuencia TECO. Primeramente, pues de igual forma se piden las características de entrada, que son el voltaje de alimentación de 200 a 240 volts, una corriente de línea máxima de 6.5 amperes, una frecuencia entre 50 y 60 Hz. Entre las características de salida se tiene que un voltaje de alimentación de 0 a 400 volts, una corriente de línea máxima de 4.5 amperes, una potencia de un caballo de fuerza que es igual a 0.75 kilowatts. En cuanto a la función de cada una de las teclas de operación, en general pues cuenta con teclas de tipo membrana y desplegado LED de 4 dígitos y 7 segmentos. Cuenta con un potenciómetro con el que se controla la frecuencia de salida del inversor cuando se selecciona como fuente de control y tiene indicadores de LED. Las teclas son multifuncionales, es decir, puede funcionar para varias cosas, proporcionando el control del inversor cuando es seleccionada la modalidad del teclado y pues le da acceso a la configuración de diversos parámetros. Dichas funciones pues se observan en la imagen. Son prácticamente igual a las mostradas en el pasado variador. Por ejemplo, las flechas de arriba a abajo pues son para desplazarse de los valores para arriba y para abajo. El run o stop es para darle a operar o detener el motor en caso de estar configurado así. El desplegado función es para desplazarse o más bien para entrar en el menú, entre otros. Terminales de energía TM1. Aquí pues hablaremos un poco de las funciones de cada una de estas terminales. Dependiendo de la clasificación del inversor, las terminales de energía TM1 pueden tener una de 3 configuraciones, las cuales pues se muestran en la imagen, como A, B y C. En este caso la configuración que se utiliza para la práctica es con el motor de un caballo de fuerza. Por lo tanto es la configuración A que se muestra encerrada en rojo. Terminales de control TM2 e interruptores de control. De igual forma, dependiendo de la clasificación del inversor, las terminales de control, pues en este caso TM2, pueden tener una de 4 configuraciones. En este caso se usa la primera configuración, ya que pues es para un motor de un caballo de fuerza, como lo decíamos, con una alimentación de 230 volts. En cuanto al diagrama eléctrico, este variador cuenta con su parte de potencia donde se conectan las terminales para las líneas de alimentación de corriente alterna, al igual que las terminales a donde va conectado el motor. También se muestran las funciones de las entradas digitales según se desee, lo mismo con la entrada analógica. Ahora, por el momento, solo nos enfocaremos en hablar sobre el Synamics V20. Comenzaremos con la configuración de sus parámetros. Inicialmente pues se hace un reinicio de fábrica del dispositivo. Para ello se utiliza el código siguiente. Nos metemos al botón de multifunción M, nos metemos al parámetro P0010, damos un valor de 30, luego nos metemos al parámetro P0970 y le damos un valor de 21. Finalmente se le da OK y el variador comienza a reiniciarse pues en todos sus parámetros, así como se ve en este video. That's the method. The shape to open, so they can help the head sessions. The first. So, about way out of my hand. I'm just speaking about it doesn't like what the I know about the function. Ahora, una vez que se termina el reinicio de fábrica, se toman los datos del motor que se va a utilizar. En este caso, pues se ha recaudado las características más importantes de la placa del motor, con la finalidad de terminar de configurar el variador de frecuencia de una manera pues más rápida.
Entonces las características que se recaudaron son que pues tiene una tensión nominal de 220 volts, una corriente nominal de 3.2 amperes, una potencia nominal de 1 caballo de fuerza, una frecuencia nominal de 60 Hz y una velocidad nominal de 1745 revoluciones por minuto. Ahora sí comenzamos con la selección de parámetros. El primero es el P3. Con este accedemos a un nivel de usuario y limitamos la cantidad de parámetros que se tocarán. En este caso seleccionamos el valor de 1, que corresponde a los valores estándar, que son los que se utilizan con mayor frecuencia. El parámetro P10 es parecido al pasado, solo que este se encarga de filtrar los parámetros de un grupo funcional. En este caso queremos una puesta en marcha rápida, por lo que seleccionamos el valor de 1. P100, con este parámetro seleccionamos la unidad de potencia. Ya hemos visto que la placa del motor nos la da en caballos de fuerza, por lo que elegimos el valor de 1. Con el parámetro P304 indicamos la tensión nominal con la que trabaja el motor que utilizaremos. Ya veíamos que era de 220, el variador lo marca como 230 volts, hace referencia al mismo valor, entonces lo seleccionamos. El parámetro P305 es para configurar la corriente con la que nominalmente trabaja el motor. Ya se veía que era de 3.2 amperes, por lo que se coloca este valor. Con el parámetro P307 se configura la potencia nominal. Sabemos que es un motor de 1 caballo de fuerza, recordando que esta unidad la elegimos en uno de los parámetros anteriores. Por lo tanto se pone un valor de 1 para este parámetro. P310. Este pues es para establecer la frecuencia nominal del motor. Ya veíamos que es de 60 Hz, entonces ponemos 60. P311 es para la velocidad nominal. Antes veíamos que la placa decía 1745 revoluciones por minuto, por lo tanto se configura el parámetro con este valor. P700, este es para establecer cómo vamos a controlar el arranque y paro del motor. Se quiere que sea por medio de botoneras externas, por lo que se elige el valor de 2 que indica Borne. P1000 es para indicarle al variador cómo variaremos la frecuencia. La práctica pide que sea por medio de un potenciómetro externo, entonces seleccionamos el valor de 2 para una consigna analógica. Y con P1080 se tiene que establecer la frecuencia mínima que el variador tiene que brindarnos. Le colocamos un valor de 0. Por otra parte, P1082 es para configurar la frecuencia máxima con la que se va a operar, entonces damos un valor de 60. El parámetro P1120 es para configurar el tiempo de aceleración, que es el tiempo en que el motor tarda en alcanzar pues dada aceleración. Estimamos que sean 10 segundos, entonces damos un valor de 10. Por su parte, el parámetro P1121 es para configurar el tiempo de desaceleración, que es el tiempo que el motor tarda en detenerse. De igual forma damos un valor de 10. Con el parámetro P3900 se tienen que guardar los parámetros que se configuraron en una puesta en marcha rápida, entonces damos un valor de 1. Ahora solo tenemos que configurar los parámetros de entradas exteriores, es decir, las entradas analógicas y digitales, por lo que debemos tener acceso ampliado. Entonces, pues nuevamente en parámetro P3, en esta ocasión damos un valor de 2. Seguidamente nos aparece el parámetro P701, en el cual habilitamos la entrada digital 1, la cual nos sirve para el paro y arranque que necesitamos, por lo que se selecciona el valor de 1 para este parámetro. Uno de los valores ampliados a seleccionar corresponde al parámetro P757. Con este establecemos un valor de acuerdo a la entrada analógica mínima, por lo que damos un valor de 0, indicando 0 voltios. Con el parámetro P758 se relaciona el valor en porcentaje de la frecuencia cuando el valor de la entrada analógica es 0. A este parámetro le damos un 0. De igual forma, con el parámetro P759, pues establecemos un valor de acuerdo a la entrada analógica máxima, por lo que damos un valor de 10, indicando 10 voltios. Con el parámetro P760 se relaciona el valor en porcentaje de la frecuencia máxima relacionado con el valor analógico máximo. Es un valor porcentual, entonces damos un valor de 100. Todos los parámetros configurados pues se resumen en estas tablas donde se indica el parámetro configurado, su función
y el valor que se le asignó. Conexiones en Proficat. Aquí se muestra el alambrado para un paro y arranque de motor con variador Ciramix. Cuando mostramos el diagrama eléctrico del Ciramix, mencionábamos que se utilizaría una configuración PNP. En esta pues se tiene que mandar un 1 o un alto a la entrada y DIC y 0 voltios deben estar conectados entre sí. Esto por la parte digital. En las entradas analógicas ya mencionábamos que se conectaría un potenciómetro externo. Aquí pues uno de sus extremos se conecta a los 10 volts y la entrada contraria a 0 volts, mientras que la del medio se conecta a I1. En general se puede ver que pues es un simple paro y arranque controlado con un contactor. El alambrado propuesto pues está elaborado con la finalidad de facilitar las conexiones que se hacen físicamente, ya que el circuito está diseñado pues en base al equipo y dispositivos de control que se encuentran en el laboratorio de máquinas eléctricas. Se trata de ilustrar el cableado que se realiza pues en las mesas de trabajo donde se elaboran las prácticas. Y ahora se tienen las conexiones en físico que se llevaron a cabo. Son conexiones de un paro y arranque de motor con el variador Cynamics V20. Se mostrará pues un video del funcionamiento con el potenciómetro. En el video se puede ver pues que el potenciómetro cumple con la funcionalidad de variar la frecuencia, en este caso entre 0 y 60 Hz. But I was some what could fit and go around that Africa also had people I never please could check the fifth palace to mess thing. That you stop them left in contact and call. But you but back at the back. Ahora se mostrará el funcionamiento del motor, pero con una frecuencia de 10 Hz. Esto es de prueba. Lo primero que se puede notar en este video es que el motor funciona en un simple paro y arranque. Se podrá ver que con un pulsador normalmente abierto el motor arranca y con un pulsador normalmente cerrado el motor se detiene. Sin embargo, lo interesante del video es que muestra el funcionamiento del motor en una frecuencia entre 0 y 60 Hz, ya que pues se ha configurado que el variador trabaje dentro de estas frecuencias. En este caso pues el variador mostrará que se está trabajando a 10 Hz, mismo dato que se puede hacer notar al ver que el motor pues estará girando muy lento. Nothing closer and help me. And because of the bonfire, I have to help me ask to copy point. Your head. Bueno, cuando se trabajó a 10 Hz, se obtuvo una corriente de 0.92 amperes, un voltaje de 25 volts y una velocidad de 307 revoluciones por minuto aproximadamente. Cuando se trabajó a 20 Hz, se obtuvo una corriente de 144 amperes, un voltaje de 40 volts y una velocidad aproximada de 620 revoluciones por minuto. Cuando se trabajó con una frecuencia de 30 Hz, se obtuvo una corriente de 1.35 amperes, 54 volts y una velocidad de 928 revoluciones por minuto. Cuando se trabajó a 40 Hz, se obtuvo una corriente de 1.3 amperes, un voltaje de 151.5 volts y una velocidad de 1219 revoluciones por minuto. Cuando se trabajó a 50 Hz, se obtuvo una corriente de 1.29 amperes, voltaje de 188 volts, una velocidad de 1518 revoluciones por minuto. Y finalmente a 60 Hz se obtuvo una corriente de 1.23 amperes, un voltaje de 224 volts y una velocidad de 1800 revoluciones por minuto. Y ahora se muestran todos estos resultados en forma de resumen. Se muestran tabulados los valores obtenidos cuando el motor se puso en función de las diferentes frecuencias que ya veíamos. También se muestran las gráficas del comportamiento que tuvo cada una de estas magnitudes cuando variaba la frecuencia. La primera gráfica que se presenta es la relación frecuencia-corriente en frecuencias de 10 en 10 hasta 60 Hz. Aquí se puede notar que inicialmente la corriente va en aumento hasta arriba de 1.4
amperes. Y a la mitad de la frecuencia máxima baja nuevamente y se mantiene prácticamente constante o con una disminución muy mínima hasta los 60 Hz. La siguiente gráfica representa la relación frecuencia-voltaje de igual forma con las frecuencias de 10 en 10 hasta 60 Hz. Y se puede notar que en la mayoría de las transiciones el voltaje aumenta linealmente. Sin embargo, se puede observar que en el traspaso de 30 a 40 Hz se pierde esta linealidad. Esta última gráfica representa la relación frecuencia-velocidad igualmente durante los 60 Hz. Se puede notar que en esta gráfica sí se obtiene pues un resultado lineal, ya que la velocidad aumenta en proporción a la frecuencia. Hasta este punto ya vimos todo lo que se tenía que analizar con el variador de frecuencia Sinamics. Ahora analizaremos el T-Comp. Primeramente, al igual que el pasado variador, inicialmente se tiene que hacer un reinicio de fábrica del dispositivo. Para ello, pues se utiliza el código siguiente. Nos metemos con el botón de multifusión DSP-FUN a los parámetros siguientes. Primero el parámetro B011 y a este le damos un valor de 1. Luego el parámetro A181 y le damos un valor de 1111. Luego le damos Enter y el variador se reinicia de fábrica, tal como se muestra en este video. Next one, please. To the fox to the chino. Before they got has to follow. Well, I could help that. Right. Random class to. Going to the inhale for the shot pipe this kid. With the spot of it. Into the other. It's a flesh jump. What's the matter? With a Stroke and journal. Typical. I'm frank with states, but quite fix it up. And the fact that focus and please turn it on fun. That bind it's what's going to buy it. See man with the soft aggressive. Or it's just absolute percent. But sure. The bad thing would be good to know find that cool. Just the one. Una vez que se termina el reinicio de fábrica, se toman los datos del motor que se va a utilizar. En este caso se han recaudado las características más importantes de la placa del motor, con la finalidad de terminar de configurar el variador de frecuencia de manera más rápida. Tenemos pues una tensión nominal de 230 volts, una corriente nominal de 1.98 amperes, una potencia nominal de 0.5 caballos de fuerza, una frecuencia nominal de 60 Hz y una velocidad nominal de 1730 revoluciones por minuto. Ahora sí comenzamos con la selección de parámetros. El primer parámetro que se configura es el B0. Con este indicamos cómo vamos a operar el paro y arranque del variador. La práctica pide que se agregue pulsadores externos, por lo tanto elegimos el valor 0001. Con el parámetro B3 se define el método del paro del motor. Queremos que sea por inercia, entonces seleccionamos el valor de 1. Con el parámetro B5 se define el límite. Con el parámetro B4 se indica cómo vamos a variar la frecuencia. La práctica pide que se controle con un potenciómetro externo, por lo tanto se elige el valor de 2. Ahora sí, el parámetro B5 se define el límite superior de la frecuencia que se va a manejar. En este caso pues de 60 Hz. Entonces se asigne este valor. Ahora con el parámetro B6 indicamos el límite inferior de frecuencia, pondremos 0 Hz. Con el parámetro B7 establecemos el tiempo de aceleración que ocupa el motor. Estimamos 10 segundos, por lo tanto se asigna un valor de 10. Por su parte, con el parámetro B8 establecemos el tiempo de desaceleración. También damos un valor de 10. Hasta este punto se han configurado todos los parámetros básicos necesarios. Hacen falta los avanzados, que se refieren a los parámetros nominales del motor. Para poder configurarlos se da un valor de 0001 en el parámetro B11, habilitando de esta forma para la configuración de los parámetros avanzados. Con el primer parámetro avanzado, o sea el A001, indicamos el valor del voltaje del motor,
Ya veíamos anteriormente en la placa que dice que trabaja con 230 volts. El A2 es para establecer la corriente nominal. Veíamos que la placa decía 1.98, por lo tanto damos un valor de 1.9 amperes. Con el parámetro A3 establecemos la potencia nominal, la cual ya veíamos que es de medio caballo de fuerza, por lo tanto se pone 0.5 de valor. Con A4 indicamos la velocidad nominal del motor, que es de 1730, como lo muestra la placa, por lo tanto damos ese valor. Y A5 es para establecer la frecuencia del motor, la cual pues son 60 Hz. Y finalmente con A7 indicamos el voltaje de corriente alterna que el motor necesita, por lo tanto pues damos el valor de 230. Aquí se muestra pues en forma de resumen todos los parámetros que se utilizaron con su función y el valor que se le dio. Conexiones en Proficat. Se tiene el alambrado para un paro y arranque de motor con variador Teco. En general se puede ver que pues es un simple paro y arranque controlado con un contactor. Es prácticamente el mismo circuito de control que se utilizó para el variador Dynamic, solo que en esta ocasión se utilizó una configuración NPN, es decir, la línea del contactor va al común del variador y la T1 a la entrada, permitiendo que se manden bajos en vez de altos. El alambrado propuesto está elaborado con la finalidad de facilitar las correcciones que se hacen físicamente, ya que el circuito está diseñado en base al equipo y dispositivos de control que se encuentran en el laboratorio de máquinas eléctricas. Se trata de ilustrar el cableado que se realiza en las mesas de trabajo donde se elaboran pues estas prácticas. Ahora sí se muestran las conexiones en físico. Son las conexiones de un paro y arranque de motor con el variador Teco. Se mostrará un video de funcionamiento del potenciómetro. En el video pues se puede ver que el potenciómetro cumple con la finalidad de variar la frecuencia, en este caso entre 0 y 60 Hz. I'm as Carol. She's been out in Tobacco. Or just that purpose. Yeah, I'm keeping. Thought for the consider. Yeah, this was fun. It looks work and sport actor. Ahora se mostrará un video del funcionamiento del variador ya con motor. Lo primero que se hace es pulsar el botón normalmente abierto para que arranque. Después se prueba el variador de frecuencia variando la velocidad del motor con el potenciómetro. Y finalmente se pulsa el botón normalmente cerrado para detenerlo. Yeah, up there, bouncing stones. There you go. That better be a sleep. I got a pocket. What happened? The phone. Okay, I didn't get I can't afford it. What? Ahora se mostrará el comportamiento del voltaje cuando el motor trabaja entre 10 y 60 Hz. Son las pruebas que se realizaron. Primero, pues se tiene la frecuencia de 10 Hz. Aquí se obtuvo un voltaje de 49.7 volts. Después, con la frecuencia de 20 Hz, se obtuvo un voltaje de 84 volts. A los 30 Hz, un voltaje de 120 volts aproximadamente. A los 40 Hz, 157 volts. A los 50 Hz, 194 volts. Y finalmente a 60 Hz se obtuvo el voltaje de 230 volts. De igual forma se muestran los resultados tabulados con el fin de resumir las mediciones. También pues se muestra una gráfica de cómo fue el comportamiento del voltaje cuando variaba la frecuencia. En este caso pues se puede notar que, a diferencia de la gráfica de la frecuencia de voltaje del Dynamic, esta no muestra variación en ningún momento. Es decir, pues hay
hay un aumento directamente proporcional de voltaje cuando la frecuencia sube, manteniendo esta linealidad que se puede observar. A estas alturas ya habrá quedado claro que los motores eléctricos pues, son una pieza fundamental dentro del entorno industrial, y por lo que se investiga de estas industrias, mantenerlo funcionando correctamente y a su máximo rendimiento pues no es una tarea fácil. Una falla o mal funcionamiento afectaría al sistema productivo de la planta, ocasionando problemas operativos y pérdidas económicas. Dentro de todas las funciones que puede emplear un motor trifásico, en esta ocasión pues analizó y trabajó una de las más principales, el control de su velocidad, esto por medio del variador de frecuencia. Los variadores de velocidad, también conocidos como variadores de frecuencia, convertidores de frecuencia o inversores, son dispositivos electrónicos que se utilizan para controlar la velocidad del funcionamiento de un motor eléctrico. Estos ya se han visto que funcionan mediante la conversión de alimentación de corriente alterna, de frecuencia fija en frecuencia variable, variable de tensión de alimentación de corriente alterna. Con lo investigado en la actividad previa, nos damos cuenta que pues, son una herramienta indispensable en la automatización y control de procesos industriales, ya que permiten ajustar la velocidad del funcionamiento de los motores según las necesidades específicas de cada proceso. Hablando particularmente de los variadores de frecuencia utilizados en esta práctica, investigando sobre ellos y leyendo su manual, he podido conocer pues algunas de sus características más importantes, como las características de entrada y salida, la función de cada una de sus teclas, así como la función de cada una de sus terminales, principalmente la configuración de cada uno de los parámetros que se requiere para su correcto funcionamiento. Ahora, enfocándonos en los resultados de cada uno de los variadores, se podría decir que el TECO es más fácil de trabajar, ya que pues, son menos parámetros a configurar. Sin embargo, pues son muy similares a los del Synamics. Otra peculiaridad es que en el TECO no se notan anomalías en la relación frecuencia-voltaje. Es decir, para este variador el voltaje se aumenta en proporción a la frecuencia, a diferencia del Synamics que pues se notaba una leve desviación de linealidad a la mitad de la frecuencia máxima. Ya lo analizábamos en esta gráfica. En conclusión, los variadores de velocidad pues son una herramienta con esencia en los procesos de la industria en la actualidad, ya que permiten un mayor control y eficiencia en el funcionamiento de los motores eléctricos, lo que podemos traducirlo en una reducción de los costos operativos y energéticos, así como en una mayor duración y vida útil del equipo, por lo que los variadores de velocidad tienen un impacto significativo y positivo en la eficiencia de la industria y hasta en la sostenibilidad del planeta. Finalmente aquí se muestra alguna referencia de donde se obtuvo información teórica específicamente para las actividades pedidas antes de clase o de donde se obtuvieron los manuales de cada uno de los variadores de frecuencia.